paz del Señor sea con todos. Y la comunión de Dios esta noche sea abundante en nuestros corazones. Y el amor de Dios sane las heridas del alma. Es muy fácil hablar del Pepe de Figueras y de la Colaseta, su compañera. Hace un poco más de 40 años que estuve allí de pastor. Y se levantaron para servir conmigo. Desde aquel 40 y pico de años hasta el día de hoy, su testimonio ha sido honestidad, sinceridad, humildad, sacrificio como cristianos. Ha pastoreado por allí, por las iglesias de por allí bastante. Es un anciano del Señor. Y quisiera darle la bienvenida en el nombre de Jesucristo a estar con nosotros. Y para mí es un honor que esta noche estén escuchando la bellísima palabra del Señor. Yo les amo mucho. Había otro matrimonio con ellos, el hermano Juan Antonio y la Victoria, que se levantaron al mismo tiempo conmigo. Y la verdad es que me llenaron de cariño, de atenciones. Y desde aquel día, un poco más de 40 años, no sé cuánto, hasta el día de hoy, esos dos matrimonios siguen haciendo la obra del Señor. Ahora son ya de una edad avanzada, como yo, pero siguen buscando al Señor, levantándose muy temprano. No sé, a veces a las 4, a veces a las 5 de la mañana, y siguen buscando el rostro del Señor. Tenerles es una bendición, la verdad. Es un honor, una dicha. Tener gente que ama a Cristo más que a nadie. Y que se pasan los años y siguen estando ahí. Y cobrando más calidad y más conversión y más entrega y más temor de Dios en el corazón. Que Dios os bendiga. Candida, un abrazo. De vuestro hermano Juanquillo, fue un honor estar con vosotros de pastor. Me enriquecisteis entonces y lo seguís haciendo ahora. Y a veces cuando hemos estado hablando, tus lágrimas, Pepe, tu Colaseta y las mías están ahí. Todavía el amor está ahí en el corazón. Y más maduro. Bueno, yo tengo una palabra del Señor aquí, en el libro de los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 3 en adelante. Ojalá que esta palabra, esta noche el Señor me dé la gracia de poder, no sé, hablar algo de ella. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Muy sustanciosa. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, en el versículo 1 del capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el Padre. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Qué dos títulos de categoría espiritual, de dignificación y de testimonio de los Efesios? A los santos y fieles. Las dos ruedas centrales de dejar un testimonio de categoría, de dignidad y de honra a Dios por su santidad y por su fidelidad. En Cristo Jesús, que están en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Inmediatamente cuando entramos en el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El centro de todo esto que hemos leído, quien lo dirige, quien lo establece, quien lo predetermina, según su presciencia, es el Dios Padre. Pero todo viene a redundar en una persona, como un río que va al mar nunca se llena, pues todos los ríos de los planes del Padre Eterno desembocan en la persona de Jesucristo. Y después vemos que el Espíritu Santo está también administrando los designios de la voluntad del Dios Padre. Vemos al Dios Padre que es tan generoso que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. No quedó nada sin darlo a la Iglesia de la bendición espiritual. Pero vemos también, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En los lugares celestiales en Cristo. O sea, el pilar central de toda la bendición y revelación del Dios Padre y los planes y propósitos circuncidan en Cristo. Cristo es la piedra angular. La piedra angular nos hizo entender el profesor cuando estuvimos allí en Israel, era la esquina, que venía una pared de esta parte, y cuando hacía la L, la piedra angular era quien unía las dos partes. Cristo es el centro de todo, une todo. La voluntad del Dios Padre con la voluntad de la Iglesia la fusiona para que la Iglesia entre en los planes eternos del Dios Padre. Hay un versículo en el libro del apóstol Pedro, en la epístola, en la primera, que dice, en la primera epístola, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, paz, gracia y paz os sean multiplicadas. Todas las bendiciones según la presciencia del Dios Padre, presciencia
es que conoce las cosas antes de que vengan. O sea, cuando está creando el principio, dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. Desde la tarde a la mañana. O sea, del futuro al presente. Esa es la presciencia. Él puede determinar, predeterminar, prefijar, presciencia, conocimiento anticipado de las cosas. Por eso puede llamar a quien quiera y no se equivoca, porque el mismo sol que derrite la mantequilla endurece el barro. Hay quien es barro y cuando sale el sol se vuelve una piedra, se endurece. Pero la mantequilla, cuando sale el sol, se derrite. Esa es la diferencia del que es la tierra va a florecer toda la voluntad divina. Se va a expandir la gracia del Dios Padre por medio de Cristo y administrada por el Espíritu Santo de Dios. Y la Iglesia empieza a enriquecerse de todo el conjunto de lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Iglesia es la piedra fundamental de los planes del Dios Padre. Hay un versículo en Romanos 16 que se me toque poner gafas, hermano, porque ya soy mayor. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. No habla de una eternidad, habla de tiempos plural, eternos. Y en cada tiempo eterno hay una creación determinada, predeterminada por Dios. Pero hay una creación que es la más importante de todas. Y esa creación es la Iglesia. Por eso en el capítulo 1, versículo 21 y 22, la Iglesia del Señor dice, la cual es su cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay más gloria en la Iglesia que en ninguna de las otras creaciones que Dios, por Cristo, por el Espíritu, por su poder, por su palabra, habían creado. Hay un versículo en el capítulo 3 y versículo 10 de los Efesios, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O por ejemplo en el capítulo 2 y versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros somos la Iglesia. Lo leo para ser más equitativamente justo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir, ¿qué tiene Dios con la Iglesia? Para con nosotros. Hay tanta riqueza que en los siglos venideros, en las eternidades que tienen que venir después que el tiempo, la habitación del tiempo, termine, y la Iglesia sea arrebatada y se termine el reino milenial, aún la Iglesia tiene que administrar en la eternidad las riquezas que tiene en abundancia para la Iglesia. Si la multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, y el Evangelio que recibió San Pablo y las predicaciones de Jesucristo son manifestadas
y guardadas desde tiempos eternos, pero manifestadas ahora para nuestro provecho, para nuestra confirmación. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos el final de las creaciones de Dios y la plenitud de todas las creaciones que Cristo ha creado. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, que hay más gloria en la Iglesia que en los ángeles del cielo, que en todas otras creaciones, que no es su plenitud. Es la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Dios va creando desde cuántos tiempos se está creando. No conocemos casi nada de Dios. Solo hemos oído el susurro de sus caminos. Pero con oír el susurro de sus caminos, hermanos, nos embelesamos en ver algo que me llama la atención en su presciencia para ser obedientes a la verdad, el Espíritu Santo y rociados con la sangre de Cristo. Los tres están involucrados, cada uno hace su labor. La labor principal son las predeterminaciones del Dios Padre. Pablo lo relata muy fácil en el 3:14 de Efesios. Doblo mis rodillas de quien toma nombre. Doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Quién da el nombre, las responsabilidades, los lugares? ¿Recordáis a Juan y Jacobo, su madre, cuando viene a hablar con Jesús? Quiero pedirte algo, Señor. Dime, mujer, que se siente mi Juan y mi Jacobo a tu izquierda y tu derecha. Y él dijo, eso no es mío darlo. Porque quien toma nombre y responsabilidades es el Dios Padre, quien administra todo, Jesucristo, bajo también, como no, la administración del bendito Espíritu Santo de Dios. Dice, y nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Presciencia. Si nos escogió en Cristo ya, en su presciencia, omnisciencia, que sabe todo antes de que venga, por nosotros hizo el universo, por nosotros formó la tierra y el cielo, por nosotros hizo todo lo que se ve, lo que estamos aquí. El oxígeno, los árboles, los días, las noches, los segundos, las horas, el sol. Entonces, a ver si se puede escuchar, por favor. Estar atentos. Y cuando tengáis que pisar, pisáis. Entonces vamos a ver. Si nosotros somos el motivo de la creación, estamos sobre un lugar que se llama espacio-tiempo. Dijo el Señor, cielo y tierra pasará, o sea, este tiempo pasará. Y luego cuando se presenta el trono blanco después de los mil años del milenio, dice, el cielo y la tierra huyeron de delante del trono y no se halló lugar para ellos. Dicen los hebreos, entendemos por la fe que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. ¿Dónde vuelve a estar lo que estamos viendo? Donde estaba antes, no se veía en ninguna parte. Cuando dice la Biblia cielos nuevos y tierra nueva, Él ya lo ha establecido en su presciencia, en su omnisciencia, al Dios Padre. Todo está ministrado y todo está gobernado y hecho por Jesucristo, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él,
delante del Dios Padre, santos y sin mancha delante de Él. Ya tiene que tener categoría el Evangelio para unas personas como nosotros, pecadores, en un mundo de pecado, ser santos y sin mancha delante del Dios Padre. ¿Qué vio en nuestra vida Dios Padre que le llenó tanto? Que nos dejó para ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que nos dejó para manifestar la gracia de Dios, que está rubricada el centro vertical, la columna vertical de la gracia es la muerte de Cristo, es la sangre derramada. Es el gran pastor por la sangre del pacto eterno. Es quien iba a destruir al diablo por medio de su muerte. Es quien iba a despojar principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Quien iba a abrir el camino vivo y nuevo a través del desgarro de su carne. Todo esto lo sabía Dios Padre para beneficio nuestro. Ahí entra toda bendición espiritual. Los misterios escondidos desde tiempos eternos se manifiestan ahora en la sabiduría sabiduría, dice, para mostrar la sabiduría, dice, lo leo, para que no se me vaya nada bien. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. La multiforme. Toda esa sabiduría de Dios no tiene una forma, sino una multiforme. Muchas formas, muchas administraciones diferentes, pero todas en el control de su sabiduría infinita. Para hablar de la sabiduría de Dios tenemos que irnos a Santiago. Es el diagnosticar la esencia de la sabiduría de Dios. Dice, la sabiduría que viene de lo alto, que es de Dios, dice, es primeramente pura. No tiene mezcla de ninguna semilla extraña. No tuerce en ninguna forma la sana doctrina. No trae ninguna equivocación, pero tampoco no hay algo que pueda ensuciar o que pueda tergiversar la verdad. Después, pacífica. No hay violencia, no hay guerra. No hay envidias, no hay ambiciones, no hay egoísmos, porque lo que produce las guerras es la envidia. Saúl quiso matar durante más de 20 años a David por la envidia. Esa guerra que tenía dentro. El amor no guarda rencor. El amor no tiene envidia. El amor no busca lo suyo. Como Cristo era amor, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso también estaba en la presciencia de Dios Padre y también de Cristo. En que llegado ese momento que le prepara cuerpo y está manifestado en carne en la tierra, no estimó el ser igual a Dios. No había ninguna ambición ni egoísmo en absoluto. Había una entrega por amor a ti, por amor a mí, para derramar la sangre, limpiar nuestra vida y presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Y hay aquí una palabra, el amor habiéndonos predestinado. Si notáis, antes de destinado hay una pre. Y si notáis, en Pedro dice, presciencia. Si quitamos la ciencia y dejamos la predestinación, pero esta predestinación es la ciencia de Dios que sabe quién va a decir sí, quién va a ser fiel voluntariamente, sin escoger unos para el infierno y otros para la gloria, porque entonces el universo peligraría porque Dios no habría justicia en él.
En Hebreos lo aclara perfectamente en el capítulo 6. Dice, la tierra que es sembrada y regada y da fruto, a los que la riegan y la lluvia cae sobre ella, viene a ser bendecida, porque es una tierra fértil. Pero la tierra que es regada y lo mismo, y sembrada y la lluvia cae, y da espinos y abrojos, viene a ser maldecida. ¿Dónde está el problema? ¿En la lluvia? ¿En la administración? Si hay la misma administración a una tierra que otra. Una es barro que se endurece y se va a pecar al mundo y hace caso omiso a Dios y no se deja ni regenerar ni nacer de nuevo. Y la otra sí se deja trabajar y da fruto al que la trabaja. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. No quería criaturas creadas, quería hijos engendrados, adoptados. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder según su santo conocimiento, y nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina por medio de las grandísimas promesas de su palabra. ¡Cuánta gloria hay en la Iglesia! Santos y sin mancha, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nacimos de un deseo de Dios. Ese deseo nos cubre, nos reviste a tal categoría y altura que dice en Gálatas 3:27, revestidos de Cristo. Todos los que han sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Cristo. Cuando pecó Adán y Eva, les hizo unos vestidos, eran unas pieles de animales. Tuvo que haber un sacrificio para coger esas pieles y vestirlos. Los echó fuera y ya no podían volver. Una espada cuidaba el camino al árbol de la vida y un querubín, un ángel, un protector, y se quedaron ahí fuera. Ahí empezaron a manifestarse espinos y cardos se producirán en la tierra, y con el sudor de tu frente te alimentarás. Pero hay una profecía que se divide en 3 partes. A la serpiente andaba de pie, sobre tu pecho andarás y del polvo te alimentarás. Y de la simiente de la mujer nacerá alguien, saldrá alguien que te pisará la cabeza y tú le morderás en el calcañar. A ti, mujer, te multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Pero aquí viene el gordo. Por tu causa, Adán, maldita será la tierra. ¿Dónde fue abolida la maldición que dio Adán? En el último Adán. Dice Pablo que el primer Adán entró la muerte por el último. Dice, por el último. Porque si hubiera un segundo, lo diría. Tendría que haber un tercero. No. Por el último entró la vida por medio de la obediencia en él. Entonces, en la gracia de Cristo nos ha dado toda esta dignidad y todas estas bendiciones. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gloria de la gracia nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es la gloria de la gracia? Cuando alguien triunfaba en una batalla, le daban gloria. Salían las doncellas cantando y ensalzándoles. Por ejemplo, con David y Saúl. Salían con banderos y recibiendo al ejército. David 10.000, Saúl 1.000, y de ahí le vino la envidia. El triunfo
de David le producía una gloria de alabanza del pueblo. Ahora, la muerte de Cristo, que ha fabricado, ha creado, ha formado la gracia de salvación, en esa gracia hay una gloria de triunfo. Cuando Cristo muere, destruye al diablo, clava la asta que nos era contraria, el camino se abre en el desgarro de su propia carne y nos reconcilia con Dios. Y luego dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La gloria de la gracia es el triunfo de Cristo en la cruz. La gracia es gratuita, el perdón es gratuito. La sangre de Cristo la derramó por amor y por obediencia al Padre, porque el Padre tuvo deseos de tener hijos adoptados, nacidos de nuevo. En Juan dice que fuimos engendrados no por voluntad humana, ni de varón ni de sangre, sino por Dios. Jesucristo es quien hace ese engendramiento, porque en sus lomos trae el evangelio que el Padre le da. En el capítulo 14 dice, la palabra que yo os hablo no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si por esa palabra nos hace partícipes de su naturaleza divina y por medio de esa muerte de Cristo nos adopta hijos suyos, ¿cuántas bendiciones tiene la Iglesia en la gracia? En esa gloria que alcanzó Cristo para revestirnos de ella. Cuando dice la Biblia que somos revestidos de Cristo, ¿cuánta gloria nos está dando? ¿Qué quiere decir toda bendición espiritual? Que no habrá nada en Dios que no quiera dárselo, que lo tiene reservado exclusivamente para la Iglesia. La multiforme sabiduría, que no la conocen los ángeles, es sacada a luz por medio de la Iglesia. ¿No te parece que es demasiada gloria la que tenemos en Cristo? Cuando yo veo y leo en el capítulo 3 de Primera de Juan, en la epístola, que dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué hay tantas carreras en busca de puestos? ¿Por qué tantas carreras por ser qué? ¿Por ser qué? Un pastor. Gloria a Dios. Hay 5 ministerios. Y él estableció. El que subió, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios los estableció Jesucristo. Y eso está en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Si empezamos a leer en el capítulo 12 y empieza el primer escalón, vemos el Espíritu Santo reparte los dones. Y luego Cristo los ministerios. Y un poquito más abajo pone, y las operaciones Dios, que es Dios Padre. Vemos que el centro neurálgico de toda esta administración es Dios Padre, pero el instrumento central es Jesucristo, con la unción y la revelación y la administración, como no, del Espíritu Santo. Y en medio de toda esa revelación tan extraordinaria está el bendito mensaje del Evangelio de Cristo, que el Padre se lo dio. Cristo le dio. Dice Moisés, de mí escribió él. Hay 2 interpretaciones. Unos dicen que profeta os levantará como a mí, a cual lo oiréis. Y otros dicen que era Cristo que le dio la ley. Y esto es más bíblico. Cuando se acerca la zarza y le pregunta ¿cómo te llamas? Yo soy quien soy. Y cuando está en Getsemaní derramando esas lágrimas
y esas gotas de sangre, porque vasos de la dermis y epidermis se están reventando, es la angustia de la muerte, y cae en la tierra. Cuando se levanta, le pregunta a la turba que viene a buscarlo. Vienen 4, es la hora de la potestad de las tinieblas. Venía la potestad de las tinieblas, la potestad del Sanedrín, la potestad romana y la potestad de la carne, de la humana. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy. Y las 4 potencias, dice la Biblia, que se cayeron al suelo. En cambio, el Evangelio se lo da Dios Padre a Cristo para que lo traiga a la tierra. Pero para que ese Evangelio, que es el testamento de las riquezas eternas, dice San Pablo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me dio la gracia de anunciar las inescrutables riquezas del Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio, ahí está la multiforme sabiduría de Dios, ahí está la gloria de la gracia, que es el triunfo de Cristo, ahí está el deseo del beneplácito del Padre de adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo. Luego, el don más grande que podemos alcanzar a tener es ser hijos del Padre. Por medio de Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, que nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hijos de la divinidad. Y por medio de la palabra nos hace partícipes de su naturaleza divina. Y todas las cosas que pertenecen a la vida nos lo da la Iglesia. Y a la tierra nos lo da la Iglesia. ¿Cuántas cosas hay ahí? ¿Hasta dónde llega toda bendición espiritual? Tenemos capacidad para concebir lo que Dios nos ha concedido en Cristo. A veces leo el Evangelio y la verdad me cuesta trabajo digerirlo. Digiero solamente una miajica. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí ya no es la gloria de la gracia, aquí son las riquezas de la gracia. ¿Y qué son las riquezas de la gracia? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Luego, las riquezas de la gracia es la sabiduría y la inteligencia. La gloria de la gracia es la gloria del triunfo de Cristo, derrotando todo y abriendo el camino vivo y nuevo, y reconciliarnos con el Padre, cómo adoptarnos hijos suyos. Como dicen Colosenses, hablando del Dios Padre, nos liberó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino del amado Hijo, donde tenemos redención de pecados en su sangre. Nos compró. Entiendo el valor que tiene cuando llamo al Dios Padre, Padre. Ningún ángel puede llamar al Dios Padre, Padre. Ni el arcángel Miguel, ni el ángel Gabriel. Yo soy el ángel Gabriel que estoy delante de Dios. Fíjate, qué categoría. Y el arcángel Miguel, un príncipe en medio del pueblo, que tiene millones de ángeles bajo su mando. En cambio, sube un cristianico, un gitanico que ha vivido en una chabola, que se iba a cortar cuatro mimbres para hacer una cesta, y que a veces tuvo algún marchao con algún esparabán. Es rescatado de ese mundo, llevado al reino del amado Hijo.
adoptado hijo suyo del Padre, y entra en esta dispensación del cumplimiento del Dios Padre en Cristo, de reunir todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Según el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Ay, por Dios! No solamente se benefició la tierra por la muerte de Cristo, sino que se benefició el cielo. Los que partían no podían subir al cielo, tenían que quedarse abajo, en el testimonio de Lázaro y el rico. Lo dice Cristo claramente. Había un hombre llamado Lázaro. Esto no es una parábola, es un hecho real. Está hablando de una historia que ocurrió, un testimonio. Y el rico se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día, banquetes con esplendidez, multimillonario. Y el otro, que estaba leproso, por allí estaba, lleno de llagas, y los perros le lamían las llagas. Murió el pobre, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, que es el paraíso que estaba abajo. Y cuando murió el rico, alzó los ojos y estaba en un tormento, y vio a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, y él estaba en un tormento. ¿Qué cosas ocurren en la vida después de salir del cuerpo? Nacimos para morir, pero morimos para vivir en la grandeza de la gloria que Dios tiene por medio de esa gracia adquirida y hecha por Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando escribe San Pablo las cartas, dice: gracia y paz del Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia del Padre en su presciencia es que nos adoptó ya hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso es parte de la gracia del propio Padre. Y esa gloria de esa gracia, el triunfo de Cristo, cuánto beneficio ha traído y cuánto ha cumplido el deseo del Dios Padre de tenernos como hijos y llamarle Padre. Y luego las riquezas de la gracia, la sabiduría y la inteligencia y la revelación del propósito de Dios que tenía desde tiempos de reunir todas las cosas en toda sabiduría e inteligencia, en toda, no un poco de sabiduría, en toda la sabiduría de Dios y la inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Dios Padre y Cristo. El plan que Dios prepara en su corazón, el deseo, el beneplácito, en Cristo. ¿Por qué? Para que apareciera una tercera persona en esa escena. Nosotros. Y poder llamarle Padre y ser una realidad. Y sentir la gloria en Romanos 8. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Está el Dios Padre, está Cristo, está el Espíritu Santo administrando el plan del Dios Padre y de Cristo a la Iglesia. Y le dice a la Iglesia que somos hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo. Y en el capítulo 1 de los Hebreos dice que lo ha hecho heredero de todo, Jesucristo. Viva Dios, porque el precio más alto que ha pagado de los tres ha sido Cristo. Tuvo que hacerse humano, tuvo que estar en el vientre de una mujer 9 meses, nacer por las leyes naturales que nacemos los mortales, siendo el inmortal. Aleluya.
bajando los ángeles a verlo en donde habían comido las bestias, los animales, envuelto en pañales. Es que te estás enterando de qué es la gracia y de qué es la adopción y qué bendición tienes y cuánto ha costado tu salvación. Esto no es un mundo religioso de cumplir con la conciencia. Esto es una revelación del Evangelio, de las inescrutables riquezas de Jesucristo. En toda sabiduría e inteligencia de la gracia de Cristo. Porque en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad. En él se manifestó la paternidad del Dios Padre. Y también os conviene que me vaya y os enviaré el Espíritu Santo, el cual tomará de lo mío, lo hará saber. Dije que tomará de lo mío porque todo lo que tiene el Padre es mío. Todas las cosas el Padre en conocimiento y sabiduría y revelación nos la puede administrar el Espíritu Santo. Y de Cristo. Por eso dice aquí que la riqueza de su gracia es toda sabiduría e inteligencia. Y vemos un plan que tenía el Dios Padre, que por medio de Cristo reconciliar todo. Y ahora el cielo está abierto. Y cuando subió Cristo hacia arriba, llevó cautivo la cautividad. Se trasladó el paraíso por encima de todos los cielos. Hay una palabra de San Pablo que dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fui llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde oí palabras inefables que no les ha dado al hombre poder expresar. Por eso el velo se rasgó, la prohibición se quitó, el acta que nos era contraria clavada en la cruz. Al que tenía el imperio de la muerte fue destruido por medio de su muerte. Y cuando se aparece en la isla de Patmos a Juan, el apóstol dice, he aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Viva Dios! Y al que fue obediente hasta la muerte de cruz, le ensalzó hasta lo sumo, por rubricar, terminar la obra que en su presciencia y omnisciencia había determinado establecerla aquí precisamente en esta tierra, para luego llevarla a su gloria, y seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Merece la pena, hermanos, merece la pena ser obedientes a Jesucristo. No ser un pastor o un profeta solamente. Es más importante ser hijo. El ministerio apostólico va a terminar. Y el profeta también. El maestro también. El evangelista también. El pastor también. No va a quedar ningún título. Va a quedar las responsabilidades que va a dar Dios en aquel día en el tribunal de Cristo. A unos honra y a otros dirá verdades. Aquello no es para condenación, está claro, es solamente salvación. Pero sí podemos perder ciertas responsabilidades que Dios tenía por nuestra rota fidelidad en algún sentido. Por engañarnos un puesto de aquí, podemos perder el puesto de allí. Por eso Juan el apóstol dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La verdadera identidad de Dios, que siempre ha estado oculta. En el principio era el Verbo, manifestación visible del Dios invisible. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. A Dios nadie le vio jamás, el Hijo que está en el seno, Él le ha dado a conocer. A que te sientes hijo, que sientes dentro de ti la paternidad del Padre.
Enséñanos a orar, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Decirlo, Padre nuestro que estás en los cielos. Hermana que sufres, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre del Señor Jesús es tu Padre y mi Padre. Es mucho más importante que ninguno de los 5 ministerios. Es más importante que todos los dones que pueda darnos el Señor, en cuanto me refiero a los dones de trabajar para su obra, como la palabra de ciencia o de discernimiento de espíritu, de sabiduría, o dones de milagros, sanidades, de fe, o interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas, o profecía, o los dones de sanidades, que son varios. No, es más importante llamarle Padre y que Él diga, sí, soy tu papá, tú eres mi hijo. Me quebranto pensando en tanta gloria y riqueza que tenemos en la gracia del Señor, en la omnisciencia, en la presciencia del Dios Padre. Y no complicarnos la vida buscando las cosas que no se pueden comprender y a veces añadimos cosas que nunca jamás tendrían que ser añadidas. No se puede añadir nada al Evangelio, hay que darlo como está. Dijo San Pablo a los tesalonicenses, si alguien os predicara otro evangelio al que os hemos predicado, sea anatema. Y si nosotros mismos os trajéramos otro evangelio, también. Hay un evangelio, un Dios Padre que ama con toda bendición, un Cristo que muere y establece en la gracia y la gloria y las riquezas y cumple el plan de Dios. Del cielo y la tierra, oh Dios, y ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y en el cielo vamos a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros, la Iglesia. Aquí vamos a mostrarla en la eternidad. Voy a concluir porque creo que me estoy pasando. Estamos allí, estamos ya en el cielo. Y allí en el cielo, uno en su lugar. Pero el lugar más hermoso es estar al lado del Padre. Yo le he dicho que me ponga un mono azul y ponga un letrero en la espalda, desterronador de los terrones de los jardines del reino de Dios. Es que ya vale, ¿eh? Con ser así, estoy en el reino. Tiene tanta generosidad que dice el Padre Jesucristo, dile a la manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios, el Padre, es para sus hijos, para ti, hijo, para ti, hija de Dios, por medio de la muerte y la bendita gracia establecida por Cristo. Voy a cerrar la Biblia porque si no me alargo demasiado. Y ya creo que ha habido por lo menos un pensamiento de la palabra del Señor. No sé, ojalá que os haya hecho un poco de bien. Que el Señor bendito os bendiga, os llene de gloria. A ti, Pepe, Colasita, os amo. No podré olvidar jamás aquellos días en aquel lugar de Figueras, ni con vosotros, ni tampoco Juan Antonio y Victoria. Y demás hermanos, que me acuerdo de ellos. Gracias por haber sido fieles hasta este día y guardar el Evangelio de Cristo. Ya veis la gloria que tenéis en el reino de Dios. Así que por el amor de Dios, sigamos fieles a Cristo. No importa nada, ¿qué más da barrer, predicar, poner la Santa Cena o sentarte Mira, voy a contar un testimonio y con esto termino. Yo estaba de pastor en una iglesia y cada vez que iba a la iglesia había un cristiano. Y un día fui y estaba ese cristiano. Y era antes que yo. Y antes que ninguna oveja, claro. Él era el primero, era una ovejica. Y lo vi un poco triste y me acerco a él. Lo
toco el hombro así con cariño. Digo, ¿qué te pasa? Y dice, pastor, si es que no soy nada. Digo, ¿por qué dices eso? No hablo lenguas, no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Nada de nada. Y yo lo escuché. Y luego le pregunto, ¿dónde vives? Ya lo sabes, que me digas dónde vives. En tal sitio. Donde vives, a la carretera, hay un camino que cuando llueve, ¿cómo está? Pues lleno de charcos de agua y de barro. ¿Que tienes que remangarte el pantaloncito? No. Sí. ¿Y vienes aunque esté lloviendo? Sí. Y estás como mínimo de media 40 minutos a 1 hora antes que nadie que venga al culto. Sí, eres el ejemplo de todos. Eres mi ejemplo. Que no es el ruido de lenguas, ni de predicaciones, ni de puestos. Es la sincera fidelidad a Cristo y el agradecimiento por tanta gloria en la gracia recibida. Que Dios os bendiga. Lo siento mucho haberme alargado tanto. Dejo el micro al hermano David, que te amo. Junto de verdad a todos. Joaco, te quiero un montonazo, hombre. Que Dios te bendiga grandemente. Y a todos los hermanos, a todos los siervos. Sois algo especial, tan especial, que el Padre es vuestro Padre, nuestro Padre. Queremos más gloria que allá. Que Dios nos bendiga, hermanas, hermanos, todos. Buenas noches. Que Dios nos bendiga. Este es el micro, hermano mío. Quiero tu presencia, amén. Quiero tu presencia dentro de mi corazón. Oh, gloria a tu nombre. Queremos tu presencia. Queremos tu presencia. Queremos tu presencia. Dentro de mi corazón, cuando se lo dicen, aleluya, quiero tu presencia, queremos tu presencia, queremos tu presencia, dentro de mi corazón. Oh, gloria al Señor. Ahora dice Moisés, si tu presencia no viene conmigo, Señor, no me saques de este lugar. Queremos tu presencia, papá, ahora. Yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia dentro de mi corazón. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Espíritu Santo, te amo, Señor. Aleluya. El gozo y la ternura que yo siento. Aleluya. Estando en tu presencia, no lo puedo explicar. Amén. Tu gloria invade mi sentimiento. Aleluya. Me haces feliz cuando me pongo
presencia, Señor, van de ternura. Aleluya. Cuando me pongo a buscar tu presencia, yo siento ternura. Que me acaricia con tu mano santa, se me va la amargura. Aleluya. Y me lleva a lugares de pasto, me hace descansar. Ternura. ¿Cuántos sienten a Dios ahora? Oh, gloria a tu nombre. Cuando me pongo a buscar en tu presencia, yo siento ternura. Que me acaricia con tu mano santa, se me va la amargura. Aleluya. Y me lleva a lugares de pasto, me hace descansar. Descansa ahora. Oh, gloria a tu nombre. Hay mejor descanso, gloria al Señor, que descansar en sus presencias. Oh, gloria a tu nombre. Hay mejor lugar que descansar en sus benditas manos. Aleluya. 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 Yo siento a Dios. Deleítate ahora en Jehová. Dice el Salmo 37, verso 4. Deleítate en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. Aleluya. Yo amo a Jesús, pase lo que pase. Hay una estrofa, David, que a mí me hace mucho bien, que la llevo en mi corazón, que dice: yo amo a Jesús, pase lo que pase, yo amo a Jesús. Pase lo que pase, yo amo a Jesús. Amo a Jesús. Amo a Jesús. ¿Cuánto se lo dice? Pase lo que pase, yo
Aleluya. Hay una alabanza, gloria al Señor, David. Quiero que la escuches, por favor. Quiero que escuches el contenido que hay en la alabanza. Dice, suele ay, Dios mío. Soy el sacerdote. Escucha, por favor. Soy el samaritano. Ay, qué bien. Pero mira, se quedó allí parado. Ay, qué bien. Soy el soy el sacerdote. Pasó el samaritano, se quedó allí parado, aleluya, y lo levantó. Ay, madre, ay, Dios mío de mi alma, le echó aceite y vino. Quiero decirte que se estudió. Aleluya. Oh, gloria al Señor. No sé cómo te encuentras, pero quiero decirte, sentado en el camino, con mil problemas y afligido, no te preocupes, hermano mío, porque el más grande está contigo. Te lo puedes decir ahora. Levanta tus manos ahora, por favor, y dile, y grande, tú eres el más grande, tú eres el más grande, tú eres el más grande. Aleluya, ay, Padre. Y grande, tú eres el más grande, tú eres el más grande, tú eres el más grande. Ay, Dios mío, díselo a él. Grande, tú eres el más grande, Señor, tú eres el más grande, tú eres el más grande, Señor. Camina, no ves a mí, Él está contigo. Ay, Padre, con todo mi alma y con todo mi corazón te lo digo. Camina, no desanimes, tu mejor amigo. Camina, no
Cristo tiene que ser Rey por encima de la adversidad. Que no se marche, aleluya, que bien. Las ganas de adorar, que no se marche. Amén, amén. Las ganas de seguir, que no se marche. Las ganas de cantar, que no se marche. Que no se marche. Que sienta Dios. Ay, qué gloria, Padre. Las ganas de adorar, que no se marche. Las ganas de pelear, que no se marchen, Señor. Las ganas de seguir, que no se marchen. ¿Cuántos en esta noche, por favor, necesitan el abrazo de papá en esta noche? Aleluya. Necesito el abrazo de Él. Y yo se lo voy a decir en esta noche. Díselo. Pues tiene abrázame el alma. Sana mis heridas. Ay,
lluvia de Dios ha llegado, sí, la lluvia de Dios ha llegado, la lluvia de Dios ha llegado a este lugar. Aleluya, aleluya. Ay, qué gloria, Padre. Yo siento a Dios poderosamente, David. Cantaré, te adora mi alma. Aleluya. Yo sé, gloria al Señor, por dónde está pasando en esta noche. Pero déjame decirte, gloria al Señor, que no te sueltes de la mano del Señor. Por nada del mundo entero no te sueltes de la mano de Él, porque en sus manos estamos seguros. Aleluya. Termino con esto. No te sueltes. Agárrate a mi mano. Agárrate fuerte. No te sueltes. Agárrate a mi mano. Agárrate fuerte. Ay, Dios mío. ¿Por qué tienes miedo? Si el miedo a mí me teme. Ay, Dios mío. ¿Por qué tienes miedo? Si el miedo a mí me teme. No desesperes, no desesperes, no desesperes, hermano. Si Cristo está contigo, todo lo puede, todo lo puede. No desesperes, no desesperes, no desesperes, no desesperes. ¿Sabes por qué? Aunque ande por el fuego, no te quemará. Ande por las aguas, no te hundirá. Digo, Él va siempre la mano de Jehová. Amén. Oh, hombre, qué bien. Aunque ande por el fuego, no te quemará. Ande por las aguas, no te hundirá. Digo, Él va siempre la mano de Jehová. Es su poder, es su poder, es su poder. Es su poder, es su poder, es su poder. Es su poder, es su poder, es su poder. Es su poder, Jesús de Nazaret. Aleluya. Que Dios bendiga mucho en el nombre del Señor. Y perdonar si he sido un poquitín largo, amén. La verdad, en este canal, hermanos míos, se siente la gloria de Dios.